Hola a todos, ya sabéis que estamos emitiendo desde Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Estrenamos nueva temporada, la 7ª ya. Es increíble que mire uno trae y diga, madre mía, da vértigo haber recorrido 7 años de entrevistas, de charlas científicas, psicológicas y todo tipo de disciplinas y actividades en un rato que lo que pretende es eso, ser un oasis, un rato tranquilo, de sosiego. Aunque estés trabajando, estés en el coche, estés en tu casa fregando los platos, cualquier cosa es buena para poder estar escuchando este programa. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte, Proyecto Vida, producen y realizan el programa con muchísimo cariño. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de CESMA, te acompaña siempre de la mano de Jesús, porque sin Jesús no hacemos nada. Y por último, y muy importante, tanto los programas que hacemos como la emisora están respaldados por Frapan y CESMA. Recuerda, Frapan, la Fraternidad de Pastores de Málaga, y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Hoy tenemos a alguien que es notorio, él es Mario Escobar. Querido Mario, Señor te bendiga. Pues un gran placer estar contigo y con todos los oyentes. Muy bien, bueno, ya sabéis los que nos estáis viendo que él es escritor, que ha escrito muchísimos libros, además ha vendido, es un bestseller todo lo que escribe y que, bueno, sus libros están traducidos a más de 12 idiomas, qué barbaridad, o sea que donde vayamos nos vamos a encontrar libros tuyos, ¿no, Mario? Bueno, todavía quedan muchos países, ¿no?, por conquistar, entre comillas, pero bueno, en algunos ya, pues gracias a Dios hay muchos lectores y es un placer y un milagro, ¿no?, porque es lo más difícil, ¿no?, que te lean en diferentes idiomas y en muchas partes del mundo. Eso es verdad, porque hay tantísima literatura que poder tener ahí un espacio, eso es que Dios te ha puesto ahí para gloria suya. Sí, bueno, además yo tengo una vocación de escritor muy, muy temprana, ¿no? Apenas ya sabía leer un poquito y estaba ahí con las primeras letras, tenía una libretita y iba escribiendo historias. Mi familia vio ese deseo de escribir, de leer, y mi madre, que era una santa, además en todos los sentidos de la palabra, una buena creyente que siempre se convirtió antes en mi padre que en mi madre, pero ella era el alma un poco de la familia y como vio ese deseo, pues, y en casa había muy poquitos libros porque no éramos una familia humilde y encima no había muchos libros. Luego, si quieres, te cuento una anécdota de los primeros libros que llegaban a casa. Entonces cogió y cuando iba a la compra los viernes, destinaba un poquito de dinero a comprarme una colección de libros que era casi toda la historia de la literatura, 100 volúmenes, y a mí me los daba el viernes cuando regresaba a la compra y yo ya el lunes o martes lo había leído el libro, ¿no? Y así me fue ayudando, ¿no?, a leer, pues desde el Bhagavad Gita, el Gilgamesh, hasta pues la literatura contemporánea, ¿no? No son fáciles con temprana edad. La verdad que eso tiene que ser un don, porque yo sinceramente, yo empecé a leer cuando conocí a Cristo. Hasta entonces, oye, que nada me gustaba, no leía. Y ya con 23 años el Señor vino y me convertí en un devorador de libros. Ya leía en el camino, al trabajo, siempre leyendo, ¿no? Pero qué bonito. César Vidal me decía lo mismo. Y dice, yo era el raro de la clase. Yo me ponía un libro en el recreo, todo el mundo jugando al fútbol. Y yo sentado en el patio leyendo libros en griego. Digo, pero vamos a ver, César, eso no es de este mundo, eso no es normal. Dice, es que yo soy muy raro. A mí me pasaba, yo creo que a mí me ayudó mucho una de mis hermanas, Maritelles. Ella y su marido son pastores en Zaragoza hace más de 30 años. Y ella, cuando iba al instituto, claro, ella me sacó 8 años, pues ella tendría 16, y ella me leía lo que leía para el instituto. Entonces, yo no lo leía, lo escuchaba cuando tenía esa edad, le leía El Quijote, El Lazarillo de Tormes, Qué todos bueno. estos libros clásicos de literatura que ella tenía que leer para el instituto, y yo disfrutaba, estaba con los ojos siempre abiertos. Y me acuerdo además de esos días de lectura, y yo creo eso, unido a, pues sí, hay un temperamento, una forma de ver el mundo, pues creo que es lo que me ha hecho ser ese lector empedernido. Y lo he intentado transmitir a mis hijos. Mi hija es una gran lectora, mi Ajá. hijo todavía tiene 12 años y va ahí, tiene temporadas, pero creo que es un gran placer, como bien dices, leer y aprender, ¿no? Porque para eso leemos y disfrutar de esos maravillosos libros. Claro. Y bueno, tú aparte de escribir novelas, escribes ensayos, eres conferenciante, o sea, que escribes varios palos, tocas muchas ramas, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta escribir? ¿Novela que le das vuelo a tu fantasía o qué es lo que más te gusta?
Me gusta escribir casi todo, porque yo me enamoro de las historias. A veces son en forma de novela histórica, a veces de novela policíaca, o son una biografía de un personaje que me encanta por algo, quiero descubrir algo de él, o es un ensayo histórico. Lo que sí tengo claro es que son mis dos grandes pasiones, la historia y la literatura, ¿no? Creo que cada una en su campo son fundamentales para la inteligencia humana, para el desarrollo social. La historia me empecé a enamorar de ella, pues siendo muy jovencito, a través de la novela histórica, fue mis primeros encuentros con la historia. Leía pues a Gore Vidal con su trilogía sobre la historia de los Estados Unidos, a Marie Renaud, Marguerite Yourcenar, Robert Graves, estos grandes, ¿no?, de la novela histórica del siglo XX, y ahí ya me enamoré de la historia. Y luego la literatura para mí también ha sido siempre una pasión, ¿no? Porque al fin y al cabo la novela, ¿no?, que es esa palabra italiana que significa noticia, lo que intenta es reproducir la realidad para que a través de las historias, a veces reales, a veces totalmente ficticias, de otros personajes, podamos ensayarnos, ensayar la vida, ¿no? Y creo que es muy importante que todos leamos no solo ensayo, que yo sé que a muchos les gusta, sino también novela, ¿no? Porque creo que la novela es capaz de llegar a una parte más íntima, ¿no? El ensayo nos toca la cabeza, como siempre digo, pero la novela nos toca el corazón. Y al final nuestra conducta no cambia normalmente por un cambio de pensamiento, sino más bien por la empatía, el acercamiento que la novela nos produce, y otros libros, también puede hacerlo el cine, a las personas, ¿no? Y eso nos hace entender su mundo, por qué son así, por qué viven así, y nos hace cambiar y nos Qué transforma. bueno, qué bueno. Bueno, como se hace en las novelas, vamos a hacer un flashback, vamos a volver en el tiempo. ¿A qué familia Dios te trajo a este mundo? ¿Cómo son tus padres? ¿En qué trabaja tu padre o trabajaba? No sé ya si estará jubilado o no. ¿Cómo fue el ambiente donde viniste a esta tierra? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy un chico de barrio. Los barrios en Madrid, igual que la mayoría de las ciudades, me imagino, eran pequeños pueblos. De hecho, hasta cierta edad no salías de allí, no más que para ir al colegio cercano, la panadería, las tiendas típicas de barrio, de un mercadito que había cerca de casa, que tus padres te mandaban a hacer la compra, ¿no?, de las pequeñas cosas, al ultramarinos, a por un poco de bacalao que te los cortaban con aquellas guillotinas, o a por un poquito de embutido, aunque mi madre hacía la compra semanal, pero hacías las cosas que faltaban entre semana, ¿no? Claro. Entonces, una familia de trabajadores, humilde, no éramos pobres, aunque hubo temporadas que lo pasamos bastante mal, sobre todo las crisis, porque mi padre, cuando tenía más o menos 40 años, decidió ponerse como autónomo. Él Ajá. era albañil y dedicó su vida a su trabajo, ¿no? Era de una larga saga de albañiles, porque sus ya tatarabuelos lo eran, y además venía de Priego de Córdoba. Él era andaluz, era Ah, cordobés, y llegó a Madrid buscando, pues como muchos, ¿no?, pues fortuna, mejorar su vida, y allí es donde conocí a mi madre. Mi ah, madre Amparo, mi padre se llamaba Antonio, mi madre Amparo, ella era de Ciudad Real, una mujer bellísima, no es porque sea mi madre, pero la verdad que era guapísima, y él la enamoró con su verbo fácil de andaluz, y los dos acabaron formando una bonita familia, ¿no? Llegamos a ser 5 hermanos, aunque ah, uno de mis hermanos falleció muy, muy pequeño. vaya. Y justo a la mitad de la vida, como diría, si leemos la Divina Comedia, ¿no? Pues justo a la mitad de la vida, cuando estaban en ese bosque oscuro, ¿no? Pues se conocieron a Cristo, ¿no? Mi padre, que era un gran amante de la música, habían puesto una carpa en mi barrio, en un descampado que había, y al oír música se acercó para curiosear, y le encantó la música, ¿no? Había las canciones, los coritos, los himnos, ¿no?, que se cantaban. Estamos hablando del año 77 aproximadamente. Y cuando volví a casa le dijo a mi madre: Amparo, está en un sitio que cantaban como Los Ángeles, quiero que vengas. Mi madre estaba en ese momento pasando una depresión, porque Ujú. tenía, bueno, la menopausia, tenía 45, 46 años, se le adelantó un poco, y con incluso ideas suicidas y todo, ya que siempre fue una persona muy vital, muy alegre, muy... Ella dijo al principio, no, no quiero ir y tal, pero esto fue un día de diario. Fueron el domingo a la iglesia, porque bueno, que era una carpa, era una iglesia en cierto sentido, y ya no dejaron, ¿no? Se convirtieron, y nos intentaron a toda la familia que fuéramos, ¿no? Yo era el más pequeño, entonces yo casi inmediatamente me incorporé. Yo a mis Playmobil, Claro. mis clics, como llamamos en época, para que se convirtieran, ¿no? Y luego mis hermanos tuvieron un proceso distinto, ¿no?
fue curioso porque mi hermana segunda, María Reyes, fue la que primero se convirtió después de mí. Y ella acabó yendo al seminario y sirviendo al Señor en Zaragoza, ya comentaba antes, lleva muchos años con José María Romo, que es su esposo. Y luego mis otras dos hermanas se convirtieron en el mismo año con mis cuñados. Fue una cosa muy milagrosa, años después. Y mis padres tuvieron ese gran placer de vernos a todos en el Señor, sirviéndole y alegres. Y además de esto, pues de lo que era nuestra vida en una iglesia cercana, la vida cotidiana, pues era un alumno bastante malo en el colegio. No me digas. Sí, sí, era. Luego descubrí que seguramente tenía problemas de una dislexia muy desarrollada que nunca me diagnosticaron porque en aquella época. Claro. Y entonces, claro, escribía al revés, bueno, tenía una cantidad de problemas. Pero bueno, poco a poco, eso también me ayudó mucho, ¿no? Porque yo creo que a veces si todos los hándicaps, todos los problemas que encontramos en la vida nos hacen más fuertes, ¿no? Nos Claro. convierten en la mejor versión de nosotros mismos. De hecho, pensé al principio en meterme en formación profesional, porque claro, como era supuestamente tan mal estudiante, en el colegio que iba hasta octavo de GB, que era antiguamente el sistema antiguo, ¿no? De la GB, Sí, el yo lo bachillerato, estudié. pues la famosa GB, además tenía un profesor que era de gimnasia, se llamaba, eh, eh, no me acuerdo el nombre, bueno, don Manuel. Y además nos ponía un grupo a un lado y a otro y te decía, bueno, estos son los que van a fracasar en la vida y los que no van a servir para nada y estos Madre son los que mía. van a triunfar. Y yo estaba el de los fracasos. Entonces, claro, con todo esto dije, bueno, voy a hacer formación profesional, que no digo yo que sea para fracasar, pero claro, Ya, ya. digo, no me veía como fuerzas para hacer nada más. Aguanté un año y me metí en el bachillerato, fui superando todo eso, al final, sobre todo tercero y me fue mucho mejor. Hice la carrera de historia. Y luego hice Fíjate. el doctorado y todo, y vamos, la verdad es que lo superé, ¿no? Pero fue una época compleja. Entonces, un poco de ahí vienen nuestros orígenes, ¿no? De una Claro. familia Pero sencilla, humilde. ¿la dislexia en qué consiste? ¿Que tú cuando lees al revés y te cuesta comprender? ¿O en qué consiste realmente? Pues es un poco varias cosas, ¿no? Una es esta, que inviertes la forma de las letras. Cuando escribes mal, porque tu mente Claro, cree que escribes una cosa, tú estás escribiendo otra. Imagínate eso en los exámenes. Y claro. luego también leyendo. Y también no solo es para las letras, es también la parte matemática, sobre todo. Claro, las matemáticas me costaban muchísimo porque cambiaba todo. Bueno, era un poco un desastre en ese sentido. Es verdad que con el esfuerzo continuo fui superándolo mucho. Imagínate, ¿no? Que es un poco irónico que ahora sea escritor. Pues eso es, estoy Y sí, sorprendido. sí, 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 sí. Entonces fue corrigiendo, leyendo, fijándome, hasta que mi cerebro fue poco a poco pues, Corrigiéndose. corrigiéndose, sí. Y ahora ya, todavía me pasa, cuando estoy un poco estresado, mi mente se bloquea un poco cuando escribo y luego tengo que mirarlo, digo, porque si Claro. no tengo un problema. Y te pasa también con lo de derecha e izquierda, porque yo tengo algo de dislexia y yo tengo que pensar cuál es la derecha, no lo tengo automatizado. De hecho, Sí, no vean, ahora ya no tanto, pero hace tiempo sí me pasaba también, no sí. vea, yo con el carnet de conducir, imagínate, me decía el profesor, ve allá a la izquierda y yo me iba para la derecha y dice, ¿pero a dónde va? Y me metía por unas calles horribles. Pero bueno, es otra historia. Entonces, bueno, has contado muchas cosas. ¿Y a qué te gustaba jugar en el colegio? ¿Tú eras futbolero o eras tranquilo? Yo era un poco César Vidalino, ¿no? Lo intentaba, ¿eh? Pasa que nunca fui muy bueno en los deportes, en ninguno, nunca se me dieron bien. Y entonces jugamos mucho, que ahora ya nos hace tanto con nuestra fantasía, ¿no? Tenía un grupo de amigos en el colegio que eran un poco los marginados del colegio, y entonces jugábamos aventuras que nos imaginábamos y lo pasábamos muy bien, muy bien. Yo era tan fantasioso que a la vuelta del colegio normalmente estábamos a 15, 20 minutos caminando. Y como volvía solo, tardaba una hora y media o dos, ¿Por qué? Porque porque te ponía a iba, fantasear, sí, ¿no? sí, 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 me imaginaba que la acera era un tren, que las alcantarillas paradas de tren, bueno, empezaba a hacer mis historias, entonces siempre fui un chico muy imaginativo, pero era más del grupo de los lectores, me pasaba igual, yo ya en el bachillerato, mucha gente iba a hacer deporte y tal, y yo me iba a la biblioteca a leer, me leí todo el Señor de los Anillos y otros muchos libros en los recreos, ¿no? Porque me pasaba igual, ¿no? Yo disfrutaba mucho en mi mundo interior, en mi fantasía, más que
haciendo deporte Claro, o esas claro. cosas. ¿Y tu madre no estaba preocupada? Ay, mi niño, ¿qué le pasa? A Angelito que no llega, que se aísla, ¿no estaría preocupada tu mamá? Pues ella vio siempre algo diferente, ¿no? Y en eso fue muy sabia y lo intentó potenciar, ¿no? Con Ajá. esto de los libros que te comentaba. Y ella siempre supo que yo tenía el sueño de ser escritor. De hecho, mis padres es un poco triste la historia esta, porque bueno, yo mi primer libro lo publico en el año 2000, que es una historia breve, ¿no? De la política religiosa de Felipe II. Fue un libro que saqué porque era un libro de investigación por la universidad y el Consejo Evangélico de Madrid estaba buscando libros sobre el protestantismo, me propusieron publicarlo y lo bueno que tuvo ese libro es que me volvió a tener ese deseo de ser escritor, ¿no? Porque yo había escrito mucho relato de joven, había ganado un concurso literario en el instituto, pero bueno, ya te haces novio, estás estudiando, trabajaba también en la misión evangélica contra la lepra, que estuve 15 o 16 años llevando todo lo que era la promoción, y dejó de lado un poco este ideal, ¿no? Este de sueño de ser escritor. En el Ajá. año 2000, cuando tengo esta oportunidad de publicar, pues mi mujer me dice, ¿por qué no intentas escribir una novela? A ti siempre te ha gustado y tal. Y la verdad que fue ella la que me animó. Y escribí una novela muy cortita, muy mala, y la presenté a un premio literario que tenía la virtud, que era el premio Primavera, ¿no? De Espasa Calpe, que luego te mandaban un informe, yo sabía que no iba a ganar, pero por lo menos un informe diciéndote las cosas que podías mejorar y tal. Y fue mi primer intento. Claro, una novela muy egocéntrica porque era de un estudiante en el último curso de historia, que era yo, y aparece asesinada su profesora de historia de los Estados Unidos, y empezó a investigar y tal. Como vi que la historia, bueno, la mandé un montón de editoriales, nadie me contestaba diciendo que no la querían, que muchas gracias, pero... Y dije, bueno, algo he hecho mal, voy a hacerlo mejor. Entonces hice otra novela, dije, bueno, como me falta simbolismo, voy a meterle simbolismo. Que era tan simbólica que yo no lo entendía ni yo. Entonces, igual, venga cartas de rechazo, venga cartas de rechazo. Llevaba 4 años intentándolo y entonces me vino una idea una novela histórica sobre el hundimiento del Maine en La Habana y la guerra entre España y los Estados Unidos y empecé a escribir. ¿Y qué pasó? Que justo cuando llevaba un tercio del libro, mi padre, después de un verano que había estado muy bien de salud, tenía 74 años, pero incluso mi padre con esa edad había hecho un baño a mi tía. Volviendo del verano, empezó a sentirse mal, siempre había tenido muchos problemas intestinales y la cosa es que le ingresaron en septiembre del año 2004 y en noviembre había fallecido. Vaya. Claro, eso me dejó muy mal. Además, mi madre había tenido un cáncer también muy virulento, que estaba un poquito mejor en esa época, pero que también no se había desgastado mucho. Y entonces mi mujer me dijo, ¿por qué no retomas la novela? Te va a ayudar pues, a estar centrado en otra cosa. Y así fue. Pero al poquito de empezar con la novela, en ese año 95, pues mi madre se pone en peor de su enfermedad y fallece en septiembre. Entonces, Vaya. paro el libro y entonces los dos fallecen con apenas 8 meses, 9 meses de diferencia. Y cuando mi madre fallece en septiembre del 2005, me dice, mujer, acaba el libro, inténtalo, te va a ayudar a quitarte de la cabeza tanto sufrimiento, porque fue una época terrible, porque además mi madre pasó mucho tiempo en el hospital, una agonía larguísima, terrible todo. Y así fue, acabé el libro. De hecho, no lo había acabado del todo. Me faltaban como 60, 70 páginas, pero como las editoriales tardaban tanto en contestarte y solo mandé una propuesta y ya lo mandabas por correo electrónico por primera vez, Ujú. me fui a tomar un café y cuando subí, pues había 4 editoriales que querían saber más del libro y de hecho una de ellas fue la que lo publicó. Claro, siempre tuve la espinita de que ellos nunca vieron ese libro, Claro. vieron el otro, el ensayo, porque mi madre siempre soñó y yo creo que ella pensaba que iba a ser escritor, ¿no? Entonces fue in memoriam un poco, ya fallecidos los dos, y esa siempre va a ser un poco una espinilla, ¿no? Una espinita en el corazón, pero Claro, bueno. claro. Bueno, cuando partas con el Señor, allí ya podrás ya decirte, ¡ay, mi niño, que lo conseguiste! Sí, sí, yo tengo esa fe de... Ellos están mejor que nosotros ahora Sí, y, sí, y además es un gran consuelo y un gran ánimo, ¿no? Porque ves cómo ellos fueron un ejemplo, una vida siempre... No eran perfectos, menos mal, porque yo no lo soy tampoco, entonces hubiera sido muy complicado eh, conocer sus defectos y sus virtudes, pero eran unos creyentes
verdaderos y fueron un testimonio siempre en su vida. Qué bueno. Te quería preguntar cómo fue tu conversión, porque claro, he entrevistado a muchísimos ministerios, pastores y servidores de todo tipo. Y unos han nacido en un seno familiar cristiano, otros en sitios antagónicos, pero en tu caso, tú que naces en la iglesia, que estás acostumbrado a ese ambiente cultural de iglesia, ¿cómo fue tu proceso de descubrir a Cristo? ¿Cómo fue ese impacto que tú dijiste, ya no tengo dudas? ¿En la adolescencia o ese también fue otro problema, la adolescencia para ti? Bueno, en mi caso fue la adolescencia. Yo siempre fui, ya has visto, un niño raro que se interesaba por la filosofía, me hacía muchas preguntas. Y a mí hubo dos cosas, además del ejemplo de mis padres, que me llevaron a Dios, ¿no? La primera fue la idea de justicia. Yo decía, bueno, ¿cómo puede haber justicia real, no? Porque sabemos que la justicia humana es tan, a veces, injusta, ¿no? Por llamarlo de Ya. alguna manera. Y que pensaba, todo el mal que ha hecho el hombre sobre otros hombres que va a quedar impune, ¿no? Y esa idea me torturó. Decía, no, hay un Dios justo que tiene un día que pagar a cada hombre según sus obras, ¿no? Y eso fue una de las cosas que... Y luego también siempre tuve una relación directa con Dios. Yo tenía ya 10, 11, 12 años, oraba mucho. Mis preferidos eran, claro, el libro Eclesiastés, Proverbios, los Salmos. Discutía mucho con Dios, pero hubo un momento, aproximadamente cuando estaba llegando a los 14 años, que tuve una experiencia muy, muy intensa con él, que fue cuando me convertí. Y fue un cambio radical, porque siempre había sido un chico de iglesia, iba a los domingos, iba a a los adolescentes, a las escuelas dominicales, pero ese día cuando me convertí, que fue en un culto, un domingo por la tarde, yo era muy dispuesto siempre, ¿no? Entonces mi cuñado, que en ese momento era seminarista, y mi hermana estaban ayudando a un punto de misión que habíamos hecho en otro barrio cercano al nuestro, una pequeñita iglesia que se reunía en el sótano de un bar. O sea, era el sitio más cutre que he visto jamás. Entonces ahí hacíamos los domingos por la tarde un cultito. Y yo iba por apoyar y tal, todavía no estaba convertido, pero era una persona cercana y no había tomado esa experiencia o esa decisión personal. Y entonces, predicando él, me convertí. Y fue una experiencia, me acuerdo regresar aquel domingo por la tarde a casa, parecía que iba en una nube, textualmente, eran como 20 minutos largos caminando y fue transformador hasta el punto de que ya iba a todos los cultos, hacía todo. El pastor que tuve en aquel momento, que falleció muy, muy pronto, por desgracia, y luego el siguiente decía, bueno, Mario viene más a la iglesia que yo, aunque estaba en todo. Al poquito me bauticé en un río en cuanto tuvo la oportunidad y ahí fue el proceso. Luego he tenido muchas experiencias espirituales. En ese sentido, es que no puedo dudar no solo de la existencia de Dios, sino de lo que es para mí, de lo que Jesús ha hecho, porque es que lo vivo este fin de semana. Estuvimos en un retiro de matrimonios con la iglesia y vivimos unas experiencias que nos han marcado muchísimo. O sea, para mí nunca he tenido duda. Y mi fe está basada en la palabra de Dios y luego yo la he vivido, ¿no? Intensamente en mi propia vida, ¿no? Como Dios ha sido un Dios que ha proveído milagrosamente, siempre atento a mí, que me ha aguantado mil cosas. ¿Y a quién no? Y sí, entonces al final dices, bueno, soy un privilegiado por conocer a Dios tan joven Claro, y que de cuántas cosas me habrá librado. Y aún así, bueno, pues de muchas otras he tenido que arrepentirme, ¿no? Porque el claro, ser creyente no nos hace inmunes al pecado ni al mal, claro. ¿no? Pero la verdad es que sí te protege de muchas cosas cuando lo haces desde la juventud. ¿Y qué hacías en la iglesia? ¿Cuál era tu lugar? ¿Coro, batería? Bueno, no sé si había batería en tu tiempo, en aquella Sí, sí, época. sí, había. Pues sabes, no te lo vas a creer. Llevaba la librería de la iglesia. No Porque podía. nosotros en la iglesia, una cosa que no nos hacen las iglesias, como muchas, nuestra iglesia siempre hubo librería para venta de libros y Biblias, y yo la llevé como 4 o 5 años. Además, hacíamos una reunión unida en nuestra iglesia, que venían como 10 iglesias de todo Madrid, porque nuestra iglesia empezó muy fuerte, con mucha gente. A pesar de ser en los años 70, éramos como 300 Bueno, desde el eso. principio, un grupo grande. Y entonces, el día de la reunión unida, que una vez al mes, se juntaban 1000 personas. Entonces, era el librero toda la semana, pero cuando era encima ese sábado,
era una locura, ¿no? Claro. Me ayudaban amigos y tal. Y luego también enseguida en la enseñanza. Empecé a ayudar en la escuela dominical para jóvenes. Y luego más tarde, pues un grupo de amigos, ya cuando teníamos 18 años o así, pues salimos de la iglesia y abrimos una iglesia nueva en otra Anda. parte de la ciudad, en lo que es la Plaza de Toros de Ventas de Madrid. Y arrancamos esa iglesia que estuve hasta el año 2010 y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ver una iglesia nacer de cero y ahí ya me dediqué, llevé los jóvenes, fui copastor, luego también durante un tiempo pues pastor, porque la persona que está pastor una temporada no pudo ejercer y aunque no tenía el título oficial, pues en esa temporada tuve que Estuviste ejerciendo, ¿no? y luego me he enfocado mucho en la enseñanza, he sido profesor y bueno, todavía lo soy, de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, ¿Allí en en La La Carlota. Carlota? Anda. Sí, doy historia de la iglesia. Ah, no lo sabía. Fíjate que tengo pendiente de entrevistar a Caramés, al director. Ah, bueno, pues Jesús, no, ya sé por qué le pusieron ese nombre, ¿eh? Es una persona maravillosa, una entrega al Señor y a la educación y la enseñanza, él y su esposa, Damaris. Los Ajá. dos son el alma de la facultad en todos los sentidos y son excelentes creyentes y personas. O sea Pues que fíjate, será una gran pues entrevista. no lo sabía, no lo sabía. De hecho, entrevisté a Osmani Cruz hace poco, Mm. que a mí es Sí, que me sí, yo encanta lo ese hermano. conozco. Sí, sí, yo lo conozco desde que llegó de Cuba. O sea Claro, que claro, es un claro. hombre que también, además él es escritor también, Sí, escribe y sí, es sí, un sí. apasionado Sí, de sí, libros sí. también. Además que es una persona muy... A mí me encanta hablar con él porque te habla de todo y Sí, tiene... sí, tiene un conocimiento, sí, sí, Qué da bueno, gusto. qué bueno. Y Antonio Simoni también lo tengo ahí en Bueno, la Antonio lista. Simoni es otro crack de la historia, somos muy amigos y bueno, un amante de la historia del protestantismo brutal y también una excelentísima persona, ¿no? Yo creo que Mm, no puedes ser nunca un buen profesional si no eres una buena persona, son indisolubles, ¿no? exactamente. Porque para hacer bien tu trabajo tienes que ser generoso, amoroso, Claro. bondadoso, ¿no? Y ahí está el Nadie, ya Señor. digo, somos perfectos, pero Bueno, pero se nota, el Señor va corrigiendo todos los sí, dislates sí, que tenemos. pero ahí pone el sello, sí, pone el sello y nos va perfeccionando. Bueno, has mencionado a tu esposa, cuéntanos un poco, ¿cómo la Bueno, conociste? Eso tiene que tener un lugar de preeminencia, ¿no? eso es lo más importante que me ha pasado después de convertirme, con diferencia, ¿no? Pues bueno, éramos de dos mundos muy distintos. Ella era creyente, pero yo venía del mundo pentecostal y ella de las iglesias de hermanos, ¿no? Y No además una veas que iglesia completamente muy, distante. muy diferente a la mía, ¿no? Nos conocimos en la universidad. Íbamos los dos a GBU, a los grupos bíblicos universitarios, y en un campamento nos conocimos. En ese campamento nos hicimos amigos. Estuvimos un año pues, haciendo crecer esa amistad, salíamos en grupo con otros amigos y después de un año en el campamento, justo cuando se cumplía un año de conocernos, empezamos a salir como pareja y fue, vamos, una historia de amor impresionante. Yo cuando la cuento a gente no se lo creo, estuvimos toda la noche hablando, o sea, fuimos a dar un paseo y cuando volvíamos nos sentamos en el césped, empezamos a hablar y miro al cielo y digo, oye, parece que está amaneciendo. Se nos había hecho de día hablando y bueno, ahí empezó nuestra relación. Y bueno, ella es una persona excelente con un gran corazón para la gente más necesitada, ella es trabajadora social, tiene Mm, mi parte más, yo porque siempre estoy con mis ideas, ¿no? En el mundo de las ideas, pero ella que dedica su vida a los demás es un ejemplo y una creyente y una buena madre y podría sí, seguir sí. hablando, además de ser guapísima, que si fuera fea, pues bueno, tampoco pues me hubiera Le va casi a poner igual. peros, ¿no? Sí, pero encima es guapísima, es medio canaria, medio burgalesa y Uf, qué con mezcla. mucho, sí, sí, con mucho carácter, muy fuerte, pero ha sido una ayuda idónea y yo para ella, ¿no? Ambos. ¿Y Y la te ha verdad. inspirado ella en alguna de tus novelas? ¿Has dado ahí un ramalazo de lo que has vivido con ella en alguna historia de las tuyas? Bueno, siempre hay un poco de nosotros en cada libro, ¿no? Es curioso que ha sido siempre mi mayor crítica. De hecho, cuando Suele escribió las primeras pasar. novelas, me leyó una de ellas y me dijo, no tiene alma. Y le dije yo, no tiene alma. Digo, lo peor que me podías decir. Me he dicho, la trama no me gusta, el personaje no tiene alma, es
Porque, Que claro, está es un muerta, que libro, está claro, muerto. claro, y tenías razón. Y entonces siempre me ha guiado mucho en mi carrera literaria, porque luego cuando yo escribía mucho libro de novela de aventuras, ¿no? Hice Ujú. toda una saga, Conspiración Maine, El Mesiasario, Secreto de los Asesinos, y todas eran novelas de aventuras y con un trasfondo histórico. Y ella me dijo, Mario, ¿por qué no escribes libros que lleguen al corazón? Tú eres una persona sensible, que expresas mucho tus sentimientos. Y yo al principio no lo veía, ¿no? Entonces, como Dios tiene todo preparado y usa a las personas y las circunstancias, pues curiosamente tuve una reunión, bueno, estuve en el Consejo Evangélico de Madrid como consejero de Cultura 2 años, y en la última reunión que tenía, porque me comprometía 2 años y como ya empezaba a tener mucho trabajo y ayudaba en la iglesia y tal, iba a dejarlo. Y entonces había un nuevo consejero, por primera vez un hombre gitano, Miguel Palacios, y cuando se presenta Miguel Palacios, tiene muchas cosas que hacía, que era pastor y tal, y dice, bueno, soy el presidente de la Asociación para la Memoria del Pueblo Gitano del Holocausto, el exterminio por los nazis, ¿no? Vaya. Claro, a mí eso me dejó impactado, no sabía ni que Claro. había una asociación en España. Cuando acabó la reunión, me acerqué y le dije, Miguel, me tienes que contar algo de alguna historia del pueblo gitano, la persecución. Y entonces me dijo una frase, estas tan poéticas que dicen muchas veces los gitanos, me dijo, ha habido tal silencio con respecto al genocidio gitano que un murmullo es un grito en medio de ese silencio. Y llevo mucho tiempo pidiendo a Dios que alguien se interesara por este tema y tal. Entonces quedamos unos días después, tomamos un café en la Gran Vía de Madrid y me empezó a sacar historia, ¿no? Pues esta es de un boxeador que era gitano y entonces le quitaron los títulos por ser gitano, acabó en un campo. Cuando llegó a la de Helen Hanneman, una madre que va por amor a Auschwitz, acompañando a sus hijos y a su marido, que son gitanos, los hijos medio gitanos, me dejó casi sin respiración, ¿no? Volví a casa, me fui directo al ordenador, empecé a investigar sobre ella, corroborar todo lo que me había dicho Miguel y le dije a mi mujer, mira, aquí esta historia tengo que escribirla, ¿no? Era el año 2016 y fue mi primera novela en este nuevo género, que es novela histórica, pero que intento también pues, que la gente pues, empatice con los personajes y estas historias que te conmueven y te mueven a cambiar, ¿no? Y a hacer cosas. Y pues fue un cambio para mi carrera, ¿no? En muchos sentidos, porque esos libros, también hice un libro sobre el Papa Francisco, si quieres te cuento ahora la Ah, sí, aventura que sí, fue eso. sí. Sí, Pero sí. vamos, ella siempre ha estado ahí detrás, ¿no? De muchos de mis cambios. Bueno, y además, todo el mundo sabe que, como soy medio artista, pues siempre tiene una persona a tu lado que te apoya, que cree en ti. Bueno, del año 2010, cuando le dije, mira, voy a dedicarme solo a la literatura, podía haberme dicho, estás loco, eso no va a dar dinero, y mira, lo hicimos, ya llevamos 12 años. Gracias a Dios, no solo nunca nos faltó nada, sino que ha sido pues, una grandísima bendición. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes lo que estaba pensando, porque me enteré de tu edad al ver tu currículum, ¿no? 50 años. Y sabes que este es tu año jubileo, ¿no? Sí, pero ya va a acabar porque cumplo 51 en junio, o sea que Ah, vale, se me vale. acaba. Pero ¿cómo ha sido este año jubileo donde bíblicamente todo empieza de nuevo, se saldan las deudas, todo es un comienzo? ¿Para ti lo ha sido o tú estás en proceso en un proceso que sigue creciendo? Pues la verdad, yo, como digo siempre, he pasado todas las crisis, porque creo que hay que pasarlas, la de los 30, la de los 40, que no es ni nada más ni nada menos que lo que dices tú, ¿no? Reordenar tu vida, reestructurarla. Siempre soy una persona muy reflexiva con todo lo que hago. Lo que pasa es que siempre me pasan 2 años antes de lo habitual. O sea, es que no sé por qué como no Eres precoz, ¿no? soy muy proactivo, entonces digo, bueno, que me va a venir la crisis, pues la voy a tener antes y así ya la solución. Entonces la de los 50 para mí, el enfrentamiento para mí, cada persona es distinta, ¿no? Ha sido el enfrentamiento a la muerte, ¿no? A la muerte, a saber que tu vida, indudablemente, por muy larga que sea, ya queda mucho menos de lo que has vivido, ¿no? Ujú. Y eso era hacer un poco análisis de todo lo que había hecho y ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? Porque creo que hasta los 50 uno lucha por llegar a una posición, a un sitio, a conseguir tus sueños y una vez que has alcanzado muchas de esas metas, creo que te da un giro, ¿no? Y empiezas a vivir de otra manera, más centrado, por lo menos en mi caso, en lo espiritual, un poco todos los éxitos y cosas buenas que el Señor me ha dado, se las agradezco mucho y las disfruto, no voy a negarlo,
pero no tienen mucho poder sobre mí, ¿no? Intento que por lo menos que no lo tengan, ¿no? Porque lo que busco sobre todo es los años que me queden, pues dedicarlos lo más posible al Señor, y poder ayudar a los demás en todo lo que pueda, ¿no? Y ese es mi objetivo. Lo hago a través de los libros, lo hago a través de charlas, conferencias, de uno a uno, en la iglesia, con diferentes ministerios, pero es como, con la perspectiva de eternidad, pues todo lo que te pueda dar este mundo, pues pierde brillo, Claro. aún así disfrutando mucho de todo, porque yo soy, no sé si soy hedonista cristiano, pero yo disfruto de todo, intento disfrutar de los paseos que me doy por la mañana por la dehesa, disfrutar de un día de sol, disfruto cuando me da la ventisca, me congela la cara, disfruto Qué siempre, ¿no? bueno. Y tener esa actitud. Y creo que eso me ha cambiado, ¿no? El enfrentar, pues, a lo que todos nos tenemos que enfrentar, en cierto sentido, ¿no? Que Claro. somos mortales y que habrá un momento en el que estaremos con el Señor y que qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas. Claro, no sé si a ti te pasa, yo me pregunto mucho qué haré cuando esté delante de Jesús. Digo, me pondré de rodillas, le daré un abrazo. Siempre tengo esa expectativa, pero al final acabo diciendo, ¿y qué más da lo que haga si voy a estar con él, ¿no? Sí. Y no sé si a ti te pasa. Yo pienso mucho en mi muerte. Mm. No sé si es bueno o es malo, pero yo sinceramente tengo muchas ganas de partir con el Señor. Aunque también soy muy disfrutón, yo me encanta pasear, yo, si tú ves el canal de YouTube, puestas de sol, amanecer, estoy metido ahí a las 6 de la mañana, es como irme al paraíso, ¿no? Pero yo sí tengo ganas de partir. ¿Tú tienes ese deseo de partir o dices, bueno, sí, cuando llegue? ¿O eres de los que tiene cierto temor a la muerte, ese tránsito difícil de soledad que supone el fallecer? Yo soy más egoísta que tú. Yo lo que quiero es que venga el Señor ya, ¿no? Oh, ya ves. Para que la muerte sea, bueno, irnos con él y Y ya en está. serio es lo que prefiero, digo, bueno, además este mundo yo creo que ya no da mucho más de sí. La verdad es que cuando uno analiza la historia y como historiador, te das cuenta, dices, es que un montón de cosas que nos dan señales de que a lo mejor estamos cerca, que eso no significa que va a ser mañana, a lo mejor es dentro de Sí, 90 sí, 80 años, esperamos claro. que el proceso ya va, y además la historia, a diferencia de lo que creen los orientales, en nuestra visión cristiana es lineal, tiene un principio y un final, mientras que ya sabes que los orientales Sí. es más Van cíclica, en círculo, sí. y el crescendo de la humanidad, cuando analizas la demografía, analizas hacia dónde va el hombre, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, ahora vivimos una etapa de decadencia moral muy profunda, pero esas sí son un poco cíclicas, o sea, cada vez que hay, bueno, aunque estamos al final de ahí, a una nueva inquisición y extremo, ¿no? De personas que intentan imponer sus ideas, ¿no? Porque hay muchos tipos de ideas, hay ideas más conservadoras, menos conservadoras, pero es curioso. Ahora estamos en lo que se llama la metamodernidad, ¿no? Después de la modernidad, la posmodernidad, hemos llegado a la metamodernidad que coge lo peor de cada una de las anteriores, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando me tocó dar unas charlas hace muchos años, hace como 20 años, sobre la posmodernidad, 25, que estaba muy en boga, ¿no? Veía las cosas positivas, ¿no? Porque mucha gente pues adora la modernidad, pero fue la diosa razón, Mm. pues un poco se creó ese deísmo que desembocaría luego en las demás cosas que han ido pasando, ¿no? Porque Dios empieza a ser simplemente un creador y acaba siendo una pantomima, ¿no? Que no sirve más que para hacer algo de folclore. Y en cambio, la posmodernidad parecía que por lo menos, y esa parte para mí será positiva, daba oportunidad y permitía a todo el mundo que creyera lo que quisiera, ¿no? En España, claro, veníamos de un país tan cerrado, me parecía positivo, pero claro, esa posmodernidad desemboca en una vida vacía, ¿no? Porque cuando todo vale, nada vale, ¿no? Pierde el valor Claro, y claro. la posmodernidad nos ha llevado pues, a vidas muy vacuas, gente muy superficial, muy confusa, y ahora llega esta metamodernidad que coge de la modernidad su dogmatismo, en el sentido de la palabra, ¿no? Esa idea del mundo que obliga a los demás, ¿no? A que entren en ella, ¿no? Con, sabemos muchas de las ideologías que están ahora circulando por el mundo, ¿no? Y coge del posmodernismo, en cambio, pues que no cree en las verdades absolutas, ¿no? Que es una paradoja, ¿no? Porque dices,
si tú me estás intentando inculcar esto y meter esto a la cabeza porque tú crees que esa es una verdad absoluta, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, la metamodernidad parece como que el fin, ¿no? Y además se nos han acabado las palabras para definir la historia, ¿no? Porque era historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, y esta se llama actual. Entonces, después del ¿El actual, ¿cuál actual va? futurista o qué? Porque ya no Ya sé. se nos escapa, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, en medio de este mar de confusión, que en el fondo es donde el hombre siempre se ha movido, ¿no? Porque vemos en la época de Jesús la confusión que había, ¿no? El paganismo que se introducía, la actitud de fariseos, saduceos, de los esenios que iban por otro lado, de la confusión que había, se parece mucho a esta, ¿no? Y porque era ese imperio romano que todavía le quedaba bastante, ¿verdad?, para desaparecer, pero que moralmente estaba ya podrido hasta la médula, ¿no? Y eso no pasa a nosotros, en cierto sentido. Estamos en una época de gran decadencia moral, pero siempre es una oportunidad, ¿no? Yo sí creo que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque muchas claro. personas saciadas de tanto pecado se vuelven a Dios y le buscan, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Nuestra iglesia está sufriendo más un proceso ahora de llegada masiva de gente. De hecho, estamos estructurando, porque es Gloria a que Dios. no, sí, estamos teniendo como 15 que localicemos, 15 personas nuevas cada domingo. Eso es mucho, ¿eh? Y subiendo. Entonces, estamos ya en 450 personas y va exponencial, que de hecho creemos que habrá más de 600 de aquí a finales de año y estamos trabajando para poder ayudar y atender a todo el mundo y cubrir a todos, ¿no? Y cuanto más hacemos, más gente viene. Entonces es como Una que espiral, al claro. final, sí, una espiral y te das cuenta, y yo sabía que después de la pandemia mucha gente iba a buscar, ¿no? Y la cosa es estar dispuestos a pagar ese precio, ¿no? De darnos a los demás, de tener Sí. paciencia y de inspirar a otros, ¿no? Porque esto no es la labor de un pastor, de unos copastores, es de toda la iglesia De y en toda eso la estamos, iglesia. ¿no? Y ahí me estoy metido también a fondo. Oye, pues qué interesante, qué bonito que Dios esté trayendo ese crecimiento, ese avivamiento, que es lo que todos esperamos, ¿sabes lo que yo le pido? Que Dios nos dé el diezmo de España para Él. Digo, danos el 10% al menos, es lo mínimo, ¿no? Si somos 45 millones, 4 millones y medio de cristianos nacidos de nuevo, que adoren tu nombre en cada esquina de esta nación, es una petición y me encanta ver que están empezando a venir. Y lo que tú dices, cuanto más oscuro es la habitación, más brilla cualquier lucecita. Es así, es Así así. que, Y además yo creo que es un proceso que va a pasar. Ahora que Quero ha hecho su libro sobre los avivamientos, ¿no? Que está muy emocionado, pues es curioso que, claro, en España nunca ha habido un avivamiento, porque tiene que haber una iglesia. Ha habido pequeños avivamientos, yo sé que en Andalucía, en diferentes épocas, pero no un gran avivamiento, ¿no? Un gran despertar estilo anglosajón, ¿no? Argentina también, estamos China, esperando bueno, eso, ¿no? sí, ahí ya lo ha habido, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no habían clientes suficientes, ¿no? Para que eso O sea, imagínate que hubiera habido un avivamiento en los 80, en los 90, 300.000 creyentes, si es que era ese número, Mm. 400 iglesias, al final se pierde todo, ¿no? Porque la iglesia es incapaz De absorber, ¿no? de Todo lo absorber que... eso. Entonces, tenemos que llegar, como dices tú, a un 10% para que un avivamiento haga un cambio, ¿no? Y que sea un cambio espiritual, ¿no? Porque a veces lo triste es que cuando llega ese proceso, la iglesia se enreda, bajo mi punto de vista, en las cosas del mundo. Criticamos mucho a la iglesia católica, pero acabamos el bracito de políticos pensando que ellos... Y nuestro reino no es de este mundo, no nos Mm, engañemos. Los que mm. nos bailan a nuestra son de música, en el fondo quieren lo mismo que lo que no nos bailan. Claro, Hay Constantinos y hay Nerones, pero no hay nada diferente bajo eso. nada. El corazón del hombre, tú has hablado de modernismo, antigüedad, posmodernismo, ahora metamodernismo, que no sé muy bien qué significa, pero al final el corazón del hombre es el corazón del hombre y no hay arreglo, solo Cristo. Es que no hay otra solución, solo que Dios entre y empiece a arreglar lo que es imposible, ¿no? Sí. Por cierto, háblame un poco del Papa Juan Francisco, que se va acabando el tiempo y me ha Bueno. dejado con la mosca detrás de la Bueno, oreja. eso fue una historia increíble. Bueno, mi editor, con el que he sacado muchos libros, además ahora voy a reeditar con él un libro muy bonito, no, reeditar, no, editar, porque no ha salido nunca, que se titula Una vida sencilla al estilo de Jesús,
con la editorial Origen, que saldrá para marzo del año que viene. Ya está escrito y lo tienen, pero sale para marzo. Y este Larry Down, que es para mí, bueno, uno de los mejores editores que he tenido, estaba en casa el día que el Papa Francisco fue elegido y recibió una llamada de Estados Unidos. Y era Larry. Dice, Mario, hay un Papa latinoamericano, creo que tú como historiador, experto en historia de la Iglesia, podrías hacer un gran trabajo, pero necesitamos un libro que lo hagas rapidísimo, dice, porque queremos salir los primeros. Y nos ha llamado un italiano que nos dice que en un mes y medio tiene el libro. ¿Tú cuánto tiempo puedes tardar? Y yo le dije, yo un mes. ¿Un mes? ¿Estás seguro? Digo, sí, porque claro, conozco mucho del proceso de elección del Papa, el cónclave y todo el sistema. Había leído mucho sobre Benedicto y todos los problemas que había tenido. Y algo sabía de Francisco, ¿no? Y me dijo, pues adelante, vamos a firmar el contrato y lo escribes. Entonces, fue una locura porque yo escribía, bueno, esto pasa, iba además a dar clase justo a la Carlota, me pasaba por la noche del día antes de que fuera la Carlota, yo ya en el AVE, bueno, esa noche empecé a descargarme, como ahora pues tenemos esa ventaja, aunque esto fue en el año 2014, si no recuerdo mal, pero empecé a descargarme todo lo que había sobre Francisco, todo lo que Francisco había escrito, todo lo que necesitaba, y llego a la Carlota, que ese día no sé cómo di clase, porque mi mente estaba yéndose constantemente a esto. Me llama mi editora, porque Riley es el director, pero la jefa de editorial, ¿no? Y me dice, Graciela, oye Mario, que hemos pensado también que va a salir en inglés. Entonces, tú tienes que enviarnos cada día lo que escribes, porque lo vamos a ir traduciendo a la vez. Y le digo, pero entonces no me puedo equivocar. Y dice, no te puedes equivocar porque vamos traduciendo. Entonces yo escribía 12 horas al día, mientras leía, investigaba y escribía, lo mandaba y claro, luego allí, esto está en Nashville, Tennessee, pues me mandaban las dudas que tenían para la traducción y entonces al final, hasta otras 2 horas, como 16 horas al día, logramos hacerlo en menos tiempo, lo hicimos en 3 semanas, porque me di cuenta que necesitamos una semana para repasar. Y fue una labor y además, para ser un libro no muy largo, que son 250 páginas aproximadamente, pues resulta que tiene como 800 notas al pie de Madre mía. porque todo tenía que estar, más los norteamericanos por eso son muy, muy estrictos. Y ese libro fue algo increíble porque hicimos una gira por todo bueno, lo compraron, fue el primer libro que salió del Papa Francisco en español, en inglés. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Francisco, el primer Papa latinoamericano, fue como salió el nombre para el mundo hispano y para el mundo en inglés fue un nombre de oración. Ajá. Entonces este libro que tradujeron al chino, japonés, bueno, ya digo que creo que fue en 14 idiomas por ahí. Hicimos una gira a los Estados Unidos para presentar el libro. Estuvimos en Nueva York, Atlanta, Miami, Los Ángeles, ¿no? En una semana, cientos de entrevistas. Y bueno, fue una oportunidad de conocer un poco a este hombre, que es muy curioso, ¿no? Jesuita, por tanto, del grupo que siempre fue el gran azote de los evangélicos y protestantes, ¿no? Y bueno, siempre dice, ¿no? De un jesuita nunca te puedes fiar, porque una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, pero tiene cosas buenas, en el sentido de que creo que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ha intentado que la figura papal deje de ser ese monarca autoritario y se convierte en un siervo, eso para mí es positivo, pero sin duda sigue muy alejado de lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que tiene que ser la Iglesia, y ojalá, y eso oramos por eso, ya que en el siglo XVI se perdió esa oportunidad en buena parte de la Iglesia, hubiera una reforma interior, interna, que empezó un poco, ¿no? En la época de Juan Pablo II, todos los movimientos carismáticos y muchos empezaron a girar, ¿no? Pero fue Juan Pablo II el que lo paró. Él paró tanto la teología de la liberación, que era muy violenta, es verdad, y además se enfocaba en la revolución humana, como todo esto el movimiento dentro de la Iglesia Católica, y en cierto sentido volvió a la ortodoxia católica. Benedicto, que era su mano derecha, lo ha continuado, y este no parece que lo quiera cambiar. Entonces, pero bueno, fue una experiencia conocer más de su vida, bueno, de su infancia, cómo se convierte en Personalmente no pudiste hablar con él para este libro, ¿no? Intentamos contactar con él porque luego hicimos un segundo libro y le mandamos libro al Vaticano y tal, pero no conseguimos entrevistarnos personalmente. Pero vamos, es un personaje curioso, ¿no? Y aún le llamaban el Papa Negro,
Sí, por Ha lo de habido muy, jesuita, ¿no? Por lo de claro, jesuita, ¿no? por lo de jesuita. Bueno, siempre estamos con un poco, hemos hablado mucho, ¿no? De quién será este falso profeta, ¿no? Y si la Iglesia Sí, Católica tiene que ver, y la apostasía de la Iglesia. Yo creo que en parte sí, sin duda, pero yo no creo que sea solo la apostasía de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que está habiendo una gran apostasía, ¿no? Y hay en una gran general. confusión doctrinal, la teología de la prosperidad y un montón de cosas que te das cuenta que cómo el diablo confunde, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús son claras, que cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, ¿no? Y te Mm. das cuenta de eso, ¿no? De cómo a veces hay muchos anticristos, ¿no? Como decía el apóstol Juan, algunos están entre nosotros porque niegan a Cristo, ¿no? Claro, Niegan claro. su poder, unos niegan su divinidad, su resurrección, ¿no? De esta teología pues muy liberal y otros le ponen en segundo plano para ponerse ellos en el primero, ¿no? Todos esos alejamientos de Cristo son pequeños anticristos, ¿no? Claro, Que claro. le quitan su lugar preeminente, ¿no? Y la Iglesia Católica, sin duda, también, ¿no? Porque no le han puesto en el primer plano. Pensamos que ponen a otros personajes, como es la Virgen o Sí, los sí. santos, o al Papa o a personajes así que ponen por delante, ¿no? Y cualquier tipo de cosa que pongamos antes de Cristo, pues nos aleja de él, sin duda. Pues sí, pues sí. Bueno, estamos terminando, Mario. ¿Qué está escribiendo ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Se puede saber o eso las Sí, editoriales te sí. prohíben que hables del libro? Sí, ahora mismo acabo de terminar este que te he comentado, ya está en la editorial, de una vida sencilla al estilo Jesús, Qué bueno. pero ahora estoy escribiendo, saqué hace un año ahora ya, año y medio, Palabras de Fuego, es la vida novelada de Casiodoro de Reina, Ah, sacó Grupo Nelson y tuvo bastante éxito. Y entonces otra editorial, que no es Grupo Nelson, me pidió que querían personajes así. Entonces estoy escribiendo ahora la vida de Francisco de Encinas, que fue el que tradujo el Nuevo Testamento también al español, al castellano, y ujú. también tuvo una vida emocionante. Tiene sus memorias, que fueron las primeras memorias que se escribieron en castellano. Eh, es curioso, ¿no? Los jornados del siglo XVI, que son mi especialidad, porque mi tesis fue sobre ellos, sobre los reformas antiguos españoles y la biblioteca de Luis Suso Cerrillo, pues son personajes increíbles. Entonces estoy ahora con la vida de Francisco de Encinas y en breve espero hacer también la de Juan de Valdés, que es otro personaje Ah, no es el también del muy bueno. café, para que No, algunos... bueno, es un prohombre, un intelectual increíble de su época porque fue el que hizo el primer diálogo de la lengua, era mejor, dicen, que la gramática de Nebrija, pero al ser heterodoxo, pues tuvo que huir primero a Roma, luego a Nápoles, y siempre quedó un poco de lado esta labor, que es muy bonita, porque este libro del diálogo de la lengua lo hizo para los italianos, porque al estar en Nápoles, su círculo íntimo era pues la mujer del rey de Nápoles, varios obispos, se convirtieron al Evangelio. Y él tenía esas reuniones en casa y para que aprendieran español, pues le hizo esta gramática, ¿no? Y luego su diálogo de doctrina cristiana, ¿no? Que por eso tuvo que huir de España, que fue el primer catecismo que ha existido, anterior al de Lutero, ¿no? Se cree que los Fíjate, catecismos son algo católico, pero lo dicen los protestantes, porque no nos olvidemos que en el siglo XVI a los católicos no les interesaba que la gente supiera sus doctrinas, no claro, estaban en esas. claro. Y Casiodoro de Reina, pues antes, por unos meses, pues adelantó a Lutero, hizo el primer catecismo en una forma muy, muy bonita, que es el diálogo, que viene de la herencia pues aristotélica y platónica, ¿no? De usar el diálogo como forma literaria para contar verdades profundas, ¿no? Entonces, es las dos historias que estoy ahora metido, pero tengo encargos, porque yo siempre hago propuesta, la editorial me dice, ok, tengo una novela sobre Cuba, empezando a investigar, y al mismo tiempo tengo otra sobre un tema muy de niños refugiados, la Segunda Guerra Mundial en Lyon, y otra futura Madre también. mía. Siempre tengo, es que ahora está saliendo una novela con Esfera de los Libros en unos días, La Gobernadora, pero en México está saliendo otra novela que es La Maternidad de Elna. Qué barbaridad. En inglés sale El Maestro de Varsovia y en polaco, ahora en junio. Entonces, siempre estoy ¿Y con no varios proyectos. descansa? No dice paro, este tiempo paro. Como el barbecho, ¿no? En la tierra Sí, tiene sí, que, sí. que reposar, ¿no? ¿Tú no descansas? Sí, sí. Bueno, ahora he tenido una semana
que me he ocupado de artículos, o sea, descanso, de artículos, charlas, pero luego siempre intento del 25 de junio al 15 de septiembre, ese tiempo no escribo. Me Ah, tomo 2 meses y medio casi, que lo que me dedico ahí es a leer, a pensar nuevas historias. A veces no puede caer del todo porque a lo mejor tienes una entrevista en medio del verano, ¿no? O algo así. claro. Pero intento esos 2 meses Desconectar, y ¿no? medio, sí, me dedico a leer, a estar con la familia. Bueno, además yo siempre escribo de lunes a viernes, de sábado y domingo Ah, vale, eso es no sabio, eso toco es nada. sabio, No. eso es sabio. Desde el viernes, a veces por la mañana, pues ya por la tarde me cuesta escribir y además en la iglesia ya te comento que Sí que soy está, diácono de área de la iglesia, llevo claro. como 7 diaconías de la iglesia, la superviso y tal. Aparte de la Carlota, ¿no? Luego la Carlota es el primer cuatrimestre del curso, o sea, Mm. de octubre a diciembre más o menos, enero, y luego viajes de promoción. Ahora en octubre tengo uno a los Estados Unidos y el año que viene Madre también a varios mía, madre sitios. mía. Oye, ¿y tu esposa te acompaña en todo esto o está ya harta de viaje, de entrevistas ella se centra en su trabajo? ¿Cómo diversificáis vuestra vida matrimonial? Compaginamos mucho que venga, ¿no? Por ejemplo, este de octubre viene. Nos dijeron, ven con tu esposa y fue una bendición. Fuéramos a Nashville, luego a Nueva York y muchas veces intentamos, en la medida de lo posible, que venga. Si voy a dar una conferencia, hace poco estuve de gira con mi anterior novela y estuvimos en Málaga, precisamente en Antequera, estuvimos Ah, en varios sitios, en Segovia, y me acompaña siempre que puede. Y así claro. podemos estar juntitos. Y luego los niños, que ya no son tan niños, tengo una hija de 18 y un hijo de 12, también intentamos. De hecho, nuestras vacaciones a Francia este verano, Ah. uno de los días lo dedicamos a estar en los escenarios de la próxima novela que voy a escribir, para poder yo hacer fotos, Ambientarte, ¿no? Ambientarte. ambientarme. Y ya me han acompañado en varios viajes así, también, ¿no? De dedicar un día o dos. Eso es duro, porque tienen que ir a campos de concentración, Es verdad, a es verdad. museos del Holocausto y tal, pero ellos ya, claro, están acostumbrados Claro. conmigo. Entonces siempre intento compaginar. Y luego viajo mucho con mi mujer. Cuando tenemos un fin de semana nos escapamos los dos y nos vamos juntos para disfrutar y Qué estar bueno, también sí, juntos. qué bueno. Oye, por cierto, estás en tu búnker, te lo decía antes, me encanta. Digo, ahí es donde tú desarrollas toda tu labor Sí, sí, novelística. ahí Fíjate, que ya me no me decía entran. que tienes libros detrás, ¿no? Tiene Sí, varias sí, filas de sí, libros, sí, ¿no? sí, sí. Por eso aquí están así, porque por arriba, por todos lados. Esto ya me dice que tengo que cambiar de casa. Cuando llegué aquí hace 16 años estaba medio vacía, ¿no? Pero Claro. ya... Y eso es que ahora leo mucho en electrónico, en PDF. Sí, ¿te gusta el en Eso. PDF? Yo no me acostumbro, no me Es acostumbro. que, por ejemplo, ahora he hecho un libro sobre la historia de Canarias, ¿no? La conquista, una novela. Y ahí son todo, pues, crónicas del siglo XV y XVI. Y lo bueno que ahora está Claro, todo muy digitalizado, ¿no? claro. Pero antiguamente tienes que ir al archivo, ¿no? Y investigar. Pero bueno, normalmente por cada libro que escribo suelo comprar una media de entre 10 y 15 físicos y 5 o 6 electrónicos. Madre Aunque mía. sea una novela, esta novela próxima que voy a hacer sobre Cuba, que todavía no he empezado a investigar, me supone siempre. Ahora con la de Encinas, bueno, lo bueno es que tengo todo el epistolario de Encinas, compré hace muchos años y Y mi lo tienes especialidad, ya, claro. tengo ventaja, ¿no? Pero me he comprado, hoy me llega un librito, del Mm. último que se ha hecho sobre Francisco Encinas, ¿no? Entonces siempre eso hace que se multiplique la biblioteca y vaya creciendo. Bueno, Mario, pues ha sido una bendición, de verdad, es poder escucharte, estar aquí como una charla amistosa desde tu búnker, tu lugar de trabajo y bueno, también este es mi búnker, este es el despacho Sí, pastoral. ya lo veo. Aquí se prepara todo, se hacen consejerías, se lee, se estudia, se llora, en fin. Que de verdad te agradezco el tiempo, sé que estás muy ocupado, para mí es un privilegio que pueda, para mí y para todos los oyentes, y creo que la iglesia se va a enriquecer escuchando tu testimonio como una persona con problemas de dislexia, no adaptado al curso escolar, al final acaba siendo, por la gracia de Dios, un hombre que puede expresar sus ideas de una manera magistral y la verdad es que al final no hay palabra para describir el agradecimiento a Jesucristo, ¿verdad, Mario? Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, ha sido un placer muy grande estar contigo hoy y espero que todos los que nos escuchen les inspire, ¿no? Hay el eslogan para la editorial que trabajo en Estados Unidos es muy bonito, que es inspirando al mundo, ¿no? Yo creo
que eso tenemos que hacer como creyentes, ¿no? Inspirar al mundo y mostrarles un camino mejor, mucho mejor que el que muchos de ellos siguen, que no es nuestro, que es Jesús mismo, ¿no? Que Él es el camino. Amén. Pues un abrazo muy fuerte, Mario, y que el Señor te bendiga. Y a todos nuestros oyentes, qué maravilla, ¿verdad? Nos ha encantado poder atender personalmente a Mario Escobar, un autor de éxito, pero no nos interesa tanto el éxito como su persona, una persona que ha conocido al Señor, una persona cálida, cercana y que al final entiende que la gloria siempre es para Jesucristo, que nunca nos hallemos alabándonos a nosotros mismos ni pensando que por nuestros méritos hemos llegado a donde estamos. Y recuerda, nos vemos en Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo, cuídate.